Muchas veces a lo largo de mi carrera he escuchado la frase, no me gusta mi voz no suena bien en los videos, odio escuchar mis notas de voz. Si tú te sientes identificado o identificada con esa frase, quédate en este video porque te voy a dar unos tips rápidos de cómo mejorar tu voz, de cómo potenciarla y cómo utilizarla a tu favor en el aspecto paralingüístico, que es todo lo que tiene que ver con nuestra voz, con la proyección de la voz en la comunicación. Así que quédate en conciencia para conocer más. Aproximadamente el 85% de las personas con las que yo he interactuado a lo largo de estos años, trabajando en comunicaciones internas, trabajando con la comunicación de líderes, asesorando personas para que se comuniquen mejor, he escuchado al 85% de esas personas decirme, no me gusta cómo suena mi voz. Y cuando tú empiezas a explorar con esas personas por qué no les gusta su voz, qué es lo que no les gusta de su voz, en dónde se sienten incómodos, descubren que tiene que ver con los sonidos, con qué hacen o no hacen pausas. Pero más allá de eso, hay un punto que hay que tener en cuenta y es que es muy difícil que no nos acostumbremos a nuestra propia voz. ¿Por qué? Nosotros estamos escuchando cuando hablamos constantemente nuestra voz y cuando pensamos, nuestros pensamientos se dicen con el tono de nuestra voz. Entonces es absolutamente normal que cada uno de ustedes cuando escucha un audio, cuando se ve en un video, perciba que no les gusta cómo suena, porque la han escuchado todo el tiempo. La escuchan en sus pensamientos, la escuchan cuando hablan con otros, la escuchan en las interacciones del día a día y toda cosa que se repite todo el tiempo suele ser monótona y mucho más cuando no se hace conciencia de ella. La primera invitación de este video es a que empecemos a hacer conciencia de nuestra voz, de cómo funciona esa voz integrada a los sistemas comunicacionales, como la parte kinésica, que es la parte de los movimientos del cuerpo, el rostro, los ojos, las manos, y la parte proxémica, que es la relación de distancia que tenemos con las personas o con los objetos. Entonces, para empezar a hacer conciencia y conciencia de nuestra voz y de cómo funciona, lo primero es entender algo, ¿sí? El 93% de la comunicación como un todo es no verbal. Entonces miren el impacto que tiene lo no verbal, la parte corporal, la voz y además de eso también las distancias, ¿no? Y de ese 93%, el 50% equivale a la comunicación paralingüística. Cuando hablamos de la comunicación paralingüística, nosotros nos referimos a tono, timbre, velocidad, reverberación de la voz, a todo lo que pasa con nuestra voz al hablar. Eso quiere decir que la voz tiene un impacto del 50% en nuestra comunicación. Si nosotros no conocemos cómo funciona nuestra voz, si nosotros no entrenamos cómo funciona nuestra voz, es muy difícil, uno, que nos guste y dos, que comunique el mensaje indicado cuando y cómo queremos. Y fíjense que hay cosas muy básicas con respecto a la voz que tenemos y que quiero contarles a ustedes para que hagan conciencia, ¿no? Y es que la voz, nuestro aparato fonético, está 100% conectado con nuestro aparato respiratorio. Además de eso, está conectado con la salud de nuestras cuerdas vocales. Además de eso, está conectado con los músculos de la cara. Y a veces no nos damos cuenta de eso y creemos que la voz es una cosa que sale así porque sí, de la mejor manera. Hoy quiero darles algunos tips y este video lo quiero hacer más cortito porque he hecho muchos largos últimamente, entonces vamos a hacer uno más cortito, para darles algunos tips de cómo pueden escucharse mejor, potenciar mejor su voz rápidamente, y les voy a hacer un ejemplo con este amigo que traigo por acá, que es un lápiz que me va a ayudar a eso. Entonces, lo primero es, cuando nosotros hablamos de mejorar nuestro tono de voz o la forma en cómo suena nuestra voz, lo primero es hacer conciencia de ella. Entonces, ejercicios claves que se pueden hacer para hacer conciencia de la comunicación. Escúchense, grábense, escuchen sus notas de voz. Y a los líderes que yo asesoro, les pido que se escuchen conscientemente, que manden una nota de voz de lo que sea, del tema que estén hablando. Y escuchen si hacen pausas o no. Escuchen qué tan monótona suena la voz, si susurran, si hablan fuerte,
cómo está esa voz, en qué momentos utilizan tonos altos, tonos bajos, y más adelante les voy a hacer otro video que habla sobre los tonos en la voz y cómo los tonos altos, así, más aguditos, representan emociones y cómo los tonos mucho más graves representan credibilidad y argumentación. Pero eso lo vamos a hablar después. Por ahora, lo primero que hay que hacer para mejorar ese aspecto paralingüístico, nuestra voz, es hacer conciencia. Entonces, primera manera de hacer conciencia, escucharnos. Hacer ejercicios de escucha aunque sean incómodos. Cuando yo doy entrenamientos de comunicación, yo pongo a la gente, las grabo y luego les digo, escúchense a ver cómo les parece su voz. Lo mismo cuando hago entrenamientos de la parte no verbal en la gestualidad. Les pongo un espejo al frente y les digo, ¿qué ven? Y siempre es incómodo, siempre va a ser feo el ejercicio, pero hay que hacerlo para hacer conciencia. Entonces, primera cosa, identificar pausas, tonos altos, tonos bajos, cuándo susurro, cuándo elevo la voz, cómo está funcionando mi sistema respiratorio. ¿Será que me fatigo al hablar? ¿Será que se me va la voz? ¿Será que no estoy respirando bien entre las palabras? Eso es lo primero a lo que quiero que le presten atención. Y ahí el único ejercicio que hay que hacer es grabarse y escucharse. Ejercicio número 2, que pueden hacer todas las noches de manera muy, muy práctica. Estaba buscando si tenía un libro por acá, pero creo que aquí hay una revista que me puede servir. Lean en voz alta. Una de las formas más sencillas para mejorar la dicción, la pronunciación, el tono, el volumen, la velocidad, las pausas, es leer en voz alta. Entonces, a la hora de dormir, si tienen la costumbre de leer, y si no también pueden agarrar un libro y ver, o en su celular o lo que sea, van a intentar leer, ¿ok? Van a intentar leer en voz alta. El ejercicio que yo siempre recomiendo es, lean en su mente y después lean lo mismo en voz alta. La primera vez que ustedes se van a escuchar leer en voz alta, se van a escuchar, érase una vez un niño que vivía en una casita pequeña, o sea, aburrido. Pero la siguiente vez van a leer lo mismo, pero con intencionalidad. Lo más potente en la comunicación no verbal de la voz es poner la intención. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿A qué cosas le quiero dar mayor énfasis? Cuando lean con intención, se escucha algo así. Érase una vez un niño que vivía en una pequeña casa. En esa casa, hecha de chocolate, tenía grandes colores. Hacer esto es esencial. Y un tip, si tienen niños, hagan el ejercicio con niños y léanle el cuento a sus hijos o lo que quieran a sus hijos pequeños, porque si ellos se conectan con su voz, con la intención de su voz, con la historia, significa que lo están haciendo bien. Si ellos se quedan así mirándolos, significa que está funcionando. Con los niños se puede estudiar mucho el tono, el suspenso, las pausas, porque uno les lee con mucha intención para que sientan el cuento, ¿sí? Y así mismo debería ser en nuestras interacciones del día a día. Nosotros queremos que nuestros jefes, nuestra pareja, sienta el cuento que les estamos contando. Entonces, ¿por qué perder eso en nuestra comunicación del día a día versus estar hablando todo el día en el mismo tono, diciendo, hola, mi nombre es Juliana Posada, yo soy la directora de comunicaciones internas de una empresa de tecnología? No inspira a nadie, ¿no? Entonces, es importante que hagan ese segundo ejercicio. Tercer ejercicio clave, pidan feedback. Díganle a gente de confianza que los escuche y que les diga, oye, mira, estoy tratando de trabajar mi voz, cuéntame cómo te parece mi voz en estos escenarios. ¿Es aburrida? ¿De pronto hablo muy rápido? ¿Hablo muy despacio? ¿Será que me ahogo cuando hablo? Pidan feedback y con eso van teniendo un repositorio de ustedes escuchándose en sus notas de voz. 2, su lectura en voz alta y qué tanto capturan la atención. 3, pidan el feedback de otros. Y 4, el ejercicio número 4 que les quiero dar es atención a su respiración. La clave para mejorar la voz es respirar bien. Entonces, siempre que tengan una presentación clave o inclusive en otro idioma, van a respirar muy bien cuando estén entrenando. Van a tomar aire, lo sueltan. Tomar aire, lo sueltan. Toman el aire, lo retienen por 2 segundos y lo sueltan. Eso que hace que el cuerpo se acostumbre a entender que toma aire por la nariz, lo suelto por la boca. Fíjense que así funciona el habla. Cuando ustedes están hablando, toman aire por la nariz, lo sueltan entre las palabras. Por eso es que a veces cuando uno habla y como que se queda sin aire porque está hablando muchas cosas, como que no puede terminar, porque no les está entrando aire por la nariz. Entonces, la correcta respiración es fundamental para una mejor comunicación paralingüística, para potenciar mucho mejor la voz. Atención a la respiración, a cómo están respirando, así están jadeando, así están muy cansados.
A veces con algunas de las personas que yo asesoro hemos descubierto problemas de asma o problemas en sus tabiques o problemas en su nariz solamente prestando atención a su voz. Y van al médico y el médico les dice efectivamente tienes el tabique desviado o efectivamente tienes un asma, porque eso está interconectado. No quiere decir que una persona con asma no hable bien, pero sí tiene una relación directa y sí es importante prestar atención a eso y hacer ejercicios constantes para mejorar la respiración, ¿ok? Y el último ejercicio, que es el que les quiero dejar, es el ejercicio del lápiz. Entonces, cuando ustedes tengan una presentación importante en otro idioma, en español o lo que sea, pero quieran que su voz suene más clara, más potente, mejor pronunciadas las palabras, que es como definimos la dicción, la correcta pronunciación de todas las letras de una palabra en el idioma que sea, van a tomar un lápiz delgado, no muy grueso porque, y se lo van a poner detrás de los colmillos, ¿ok? Yo ya voy a hacer el ejercicio. Y van a leer en voz alta un párrafo largo, ¿ok? Cuando lo lean, van a hacerlo por lo menos 3 veces. Leen un párrafo 3 veces, perfecto. Cuando ustedes se van a poner el lápiz fuera de la boca y ya van a hablar, van a notar la diferencia en la potencia de la voz, en la manera en la que se pronuncia, porque están ejercitando los músculos de la cara. Y esto es clave cuando hablamos. Es todo este sistema de aquí, nariz, los cachetes, en español decimos, en colombiano decimos los cachetes, pero las mejillas, toda esta parte de la barbilla, este es el sistema por el cual nosotros respiramos y hablamos, y ejercitar eso va a mejorar sí o sí nuestra voz. Entonces, el ejercicio que se hace es, lo ponen aquí y van a leer, entonces van a decir, érase una vez un niño que estaba en una casita, y en esa casita el niño era muy feliz. Cuando ustedes sacan el lápiz de la boca, y ojalá el video logre percibirlo, mi boca se abre mucho más y mi voz se potencia con mucha más fuerza. Entonces es un ejercicio muy simple, pero es bastante transformador, y especialmente yo lo uso cuando voy a hablar en otro idioma, en portugués o en inglés. Necesito que mi boca se mueva de formas diferentes, y este ejercicio hiper comprobado, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, que 100% funciona para mejorar potencia, pronunciación y dicción en la voz. Espero que estos 5 tips les sirvieran mucho. Gracias por ver este video de Conciencia. Todos los comentarios, sugerencias los pueden dejar en los comentarios de este video para seguir mejorando, o temas sobre los cuales les gustaría aprender más y quieren que yo hable en un próximo video. Y es esto, muchas gracias. Recuerden que la clave para mejorar la comunicación es hacer conciencia de ella. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.